Señor, gracias por otro domingo que pues, realmente es el mejor día de la semana porque podemos congregarnos, podemos estar juntos, podemos escuchar la palabra predicada y es de mucha bendición para nosotros. A veces entramos en la iglesia pues cansados de la semana, emocionalmente, espiritualmente, y qué privilegio y qué gozo, qué gracia poder estar aquí entre los hermanos, regocijándonos en la obra de Cristo en nuestro lugar. Y te agradecemos eso. Ayúdanos, Dios, en esta mañana a ser enseñables, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos prepara nuestros corazones para que podamos escuchar bien el mensaje de tu palabra y que podamos recibir la palabra y someternos bajo de ella. Te agradecemos otra vez por la oportunidad de estar aquí en Colombia y una iglesia bíblica, y no queremos despreciar eso, queremos vivir de una manera que es coherente con la instrucción que estamos recibiendo y el llamado que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, si ustedes tienen sus Biblias, les pido que me acompañen otra vez a 1 de Pedro 2. Y estamos continuando nuestro estudio en esta sección del libro que está hablando del tema de sumisión, la sumisión. Sumisión a las autoridades en nuestras vidas es el tema del resto de este capítulo hasta capítulo 3, versículo 12. Y principalmente sumisión, no a todos, pero sí, claro, tenemos que someternos a esposos y gobiernos y cosas así, pero en esta sección en particular está enfatizando sumisión a esas autoridades indignos de seguir, digamos, autoridades injustas y incrédulas, como gobiernos paganos, cónyuges inconversos, empleadores injustos. Eso realmente es lo que habla en esta sección. La sumisión, como hemos mencionado, es una de las maneras que podemos demostrar que somos verdaderamente creyentes, actuando de tal manera que el mensaje que predicamos se refleja en la manera que vivimos. Y comenzamos la semana pasada hablando de la sumisión al gobierno, y eso es donde retomamos hoy. Pero vamos a leer otra vez 1 de Pedro 2, 13 a 17. Dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y siempre me maravillo en la providencia del Señor, porque la verdad yo no estaba pensando nada en las elecciones del gobernador y todo. Entonces, en la providencia del Señor estamos hablando del gobierno justo al momento del tiempo de las elecciones. Pues yo no voy a pasar tanto tiempo, la verdad, de tiempo hablando de cómo debemos pensar cuando vamos a votar. Yo creo que esto, el año pasado, en octubre, creo que fue mayo, no sé, predicamos una serie sobre cómo debemos pensar bíblicamente en el gobierno para votar bien, hablando del marxismo, de comunismo y varios temas así. Y esto realmente yo les recomiendo
que pueden escuchar, porque la mayoría de ustedes de pronto no estaban aquí, escuchar esos sermones para pensar bien qué es la perspectiva bíblica del gobierno antes de votar. Y quién podemos apoyar y quién no podemos apoyar como creyentes, pensando, pues yo quiero apoyar a alguien que piense de una manera bíblica. Y seguramente no estamos votando para un cristiano en sí, porque yo creo que casi, pues de pronto ninguno son, pero los que por lo menos son los más cerca a la perspectiva bíblica. Y hay una perspectiva bíblica. Pero yo les recomiendo esos sermones, y ese sería, yo creo que el gobierno no es Dios. El gobierno no es Dios. Pueden encontrar en la página en YouTube, también en la página web. Pero recuerde que la submisión, la definición es la respuesta adecuada al reconocimiento racional de un orden creado, en el que alguien ha sido colocado sobre ti. Eso significa que Dios ha puesto autoridades sobre nosotros como parte de este orden de la creación del universo, y debemos someternos a esas autoridades porque son instituciones establecidas de Dios para cumplir sus propósitos. Desafortunadamente, estas mismas autoridades muchas veces no llevan a cabo sus deberes sus deberes en una manera que glorifica al Señor, como Dios diseñó o pretendió. A veces esos gobiernos actúan como tiranos y comienzan a abusar su autoridad. Esa es la realidad. En estos casos debemos utilizar nuestras mentes, debemos evaluar racionalmente la autoridad y lo que están mandando y determinar si realmente glorifica al Señor obedecer este mandato o no, porque a veces la respuesta es no. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y a veces, y esperamos que no sea tanto, la respuesta que más trae gloria al Señor es desobedecer el gobierno. A veces ese es el caso. Y tenemos que rechazar lo que están mandando y desobedecer. ¿Por qué? Porque debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Pero antes de entrar en la parte práctica de cómo podemos aplicar y cómo y cuándo desobedecer el gobierno, primero yo quiero revisar la razón para la sumisión y la actitud de la sumisión en versículos 15 a 17 de 1 de Pedro 2. Primero vamos a estudiar la razón para la sumisión. Dice en versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. La frase ¿por qué? Introduce una cláusula de propósito. Conecta lo que estaba dicho anteriormente y nos cuenta la razón por lo que dijo en versículo 13, en particular el verbo sométanse. Es decir, Pedro está dándonos la razón de que nos sometamos, principalmente porque es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué es la voluntad de Dios? Porque avanza nuestro testimonio y valida el mensaje que predicamos en versículo 9. En versículo 9 dice que proclamamos los atributos a Dios, predicamos el evangelio y por eso en la manera que actuamos, que vivimos, principalmente haciendo bien. Cuando dice haciendo bien, esa es la voluntad de Dios, de hacer bien. Hacer bien es alcanzar un nivel alto de un conducto ejemplar, hacer los correctos, ser en este caso un buen ciudadano. Y cuando hacemos eso, cuando hacemos el bien, eso tiene la habilidad de inmudecer a los críticos del evangelio. No es un secreto que ellos que odian a Cristo, incrédulos, que son todos odiadores de Cristo, buscan cualquier excusa a rechazar nuestro mensaje.
Buscan cualquier excusa. Ellos están listos. A veces parece que están ahí pendientes para que fracasamos y que pequemos. Y están ahí listos para aprovechar y echar nuestra culpa en nuestra cara para justificar sus propias vidas. Ustedes dicen que son cristianos, pero ustedes actúan así. Esa es la misma que hago yo. Entonces, si tú eres cristiano y actuamos igual, pues estoy bien. Y ellos buscan cualquier manera aprovechar nuestros pecados. Para esta razón, nuestro comportamiento impecable es una manera de silenciarlos. Cuando vivimos diferente que ellos, les quitamos munición. Cuando nuestros matrimonios no están tan llenos de conflictos como los matrimonios inconversos, cuando nuestros hijos son respetuosos y se comportan bien debido a nuestra disciplina fiel, y cuando nosotros somos los únicos empleados honestos y juiciosos y confiables en nuestro trabajo, cuando nosotros somos rápidos para perdonar y pasar por alto una ofensa por el bien de la unidad, y cuando rechazamos la oportunidad de quejarnos y cuando manifestamos y no manifestar un corazón insumiso hacia nuestro cónyuge o el gobierno o nuestros empleadores, pues el mundo no tiene mucho que decir. El problema obviamente es cuando actuamos igual que el mundo. Nos quejamos del empleador, de mi jefe, del gobierno. Siempre estamos quejándonos de algo. Pues el mundo dice, pues eso es lo que hago yo. Entonces esa persona no es diferente y tiene muchas cosas para criticar. La palabra enmudecer significa silenciar o amordazar o poner un bozar sobre el perro. Eso es lo que significa enmudecer, como un perro o un animal. La idea es que les haremos callar sus críticas porque no tendrán fundamento. Pablo nos da la misma instrucción en Tito 2, 7, 8. Muéstrate en todo tiempo ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. La manera que actuamos puede enmudecer los críticos del Evangelio. Tito 3, 1 a 3. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Es decir, el mundo todavía puede criticarnos, pero lo que no queremos es que nos critican porque tienen muchas razones de hacerlo, porque no estamos viviendo según nuestro testimonio. Es interesante cuando Pablo compara nuestro comportamiento antes de Cristo como necio. Es la misma idea que vemos aquí en Pedro cuando dice, ellos nos critican en su ignorancia porque son insensatos. Ignorancia, eso no es solamente una falta de conocimiento intelectual, pero una falta de experiencia religiosa, una falta de discernimiento espiritual. Este tipo de ignorancia es pecado. No saber algo, yo no sabía eso no es pecaminoso, pero la ignorancia que Pedro está citando acá es una ignorancia que yo rechazo esto y yo no tengo discernimiento porque yo no tengo el Espíritu Santo. Y cuando dice que son insensatos, son personas que carecen buen juicio, que toman decisiones tontos, que no tienen sentido.
esta es característica de ellos que están en el mundo. Son ignorantes de las realidades espirituales. 1 Corintios 2:14 dice que no entienden las cosas espirituales, no entienden la verdad. Y porque no entienden la verdad, hacen cosas tontas que están en contra de la Biblia. En Lucas 12:20, Jesús llama al hombre que acumulaba tesoros para sí mismo en esta tierra, construyendo granjas más grandes, un necio, porque ha sido tonto con sus inversiones, en su manera de pensar de una manera tan temporal y no planeando para la eternidad. Dice: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Esa es la idea. El mundo son ignorantes de la verdad y son necios porque hacen cosas tontas. Como este necio que estaba como: no, pues mire, yo tengo tantas riquezas, ¿sabes qué? Voy a acumular más. Y el Señor dice: eso es necio. Esa es otra serie que vamos a comenzar en enero sobre las finanzas, pero está diciendo: mira, él está poniendo todos sus esfuerzos en hacer algo que no sirve. Ese es el punto de un necio. ¿Qué estás haciendo? Y eso es lo que hacen los inconversos. Efesios 5:17 utiliza la misma palabra. Así pues, no sean necios, sino entienden cuál es la voluntad del Señor. Lo que está diciendo Pablo es que la necedad es para ellos que no entienden qué es la voluntad de Dios y que faltan juicio, y son necios porque no teman al Señor ni caminan en sus principios. Entonces, ¿cómo es que podemos eliminar las culpas o la habilidad de encontrar faltas? ¿Cómo es que podemos sacar o cómo es que podemos eliminar la posibilidad de que se encuentren faltas con nosotros? Y la respuesta es eliminar las faltas. Eliminar las faltas. Tú puedes convertirse en el mejor ciudadano, el mejor empleado, el mejor hijo, la mejor hija, el mejor cónyuge posible. El cristiano trabaja duro. El cristiano busca ser un miembro más productivo de la ciudad, de la sociedad. Nosotros no somos los más flojos, nosotros somos ellos que estamos cambiando la sociedad en la manera que vivimos. Y mientras vivimos una vida ejemplar en la sociedad, no hay un fundamento para la crítica. Es la misma cosa que vimos ya en 1 de Pedro 2:12. Entonces, esa es la razón para enmudecer los críticos del Evangelio, para que no tienen munición para criticarnos. Ahora, ¿qué es la actitud de sumisión, de la sumisión? Versículos 16 y 7. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Pues la idea aquí es que la gente que están sufriendo persecución, que es lo que está pasando en este contexto, siempre anhelan ser libertados o libres de esa opresión. Pero Pedro está animando a sus lectores diciendo: ustedes ya son libres. Ustedes ya son libres en una manera que realmente importa. Porque la Biblia nos enseña que cuando somos salvos, nos convertimos en hombres libres. Somos libres en Cristo, libres de la esclavitud al pecado, libres de la esclavitud de Satanás, libres de la muerte, libres de la condenación y el poder de ese mundo. Realmente, cuando el Señor nos salva, somos libres. ¡Qué bendición! Sin embargo, el hecho que somos libres en Cristo y que Él es nuestra máxima autoridad,
no significa que podemos utilizar esa libertad como un pretexto para pecar. Y algunos de ustedes han asistido a iglesias así, como piensen en como, no, pues la gracia del Señor es tan buena que pueden hacer lo que quieren. Y eso no es verdad. Obviamente Dios, esta tentación de aprovechar la libertad que tenemos, obviamente es algo que es un riesgo real, porque 3 veces que yo pensé de inmediata, vemos la misma cosa. Por ejemplo, Gálatas 5:13, ustedes hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvense por amor los unos a los otros. 1 Corintios 8:9. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Eso es una tentación. No, yo soy libre, ya no soy esclavo del pecado, yo no soy esclavo del gobierno, yo no soy esclavo de nadie, solo Cristo, entonces puedo hacer lo que quiero. Y Pedro está diciendo que no, así no es. Tan pronto como un cristiano comienza a utilizar su libertad para avanzar sus propias causas, comienza a pecar. Déjame decirlo más fluido. Tan pronto como un cristiano comienza a utilizar su libertad para avanzar su propia causa, comienza a pecar. Algunas personas son insumisas, pero esconden detrás de un escudo del lenguaje cristiano o espiritualidad. De pronto algunos de ustedes cuando hablamos de la práctica de cuando nos sometemos al gobierno y cuando desobedecemos, seguramente alguien aquí va a utilizar este mismo sermón como un excuso para alimentar su corazón insumiso. Espero que no. Por eso presento la opción, porque para aplastarlo. Porque eso es como el corazón malo. No, es que él dijo que no tenemos que obedecer. Entonces, el gobierno no dijo eso, no. Y yo comienzo a escudriñar todo lo que hace el gobierno para buscar la oportunidad de desobedecer. Eso no es como funciona. Dios dice, no lo hagas eso. Algunos han utilizado la frase, todas las cosas me son lícitas, pero olviden la última parte, pero no todas son de provecho. Algunas libertades lastiman o dañan a otros. Algunas libertades esclavizan el que ejerce esa libertad. Porque dice, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Debemos utilizar nuestra libertad de una manera correcta para amar a nuestro prójimo y para servir a Dios. Él nos sacó de la esclavitud para algo más que la autocomplacencia. La razón o la libertad que tenemos en la salvación, escúcheme bien, la libertad que tenemos en la salvación no nos lleva a un estado de autonomía. No. Todavía somos esclavos de Cristo y fuimos salvos para dejar de pecar y perseguir la justicia. La libertad verdadera viene en esclavitud y servicio a Cristo, no al pecado. Sí, somos libres en Cristo, no libres para pecar, libres para servir y para amar y para vivir en justicia. Versículo 17, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Aquí Pedro nos da un resumen de cómo debe ser nuestra actitud hacia otros, y está utilizando varios grupos, incluyendo autoridades. Comienza con esos 4 imperativos diciendo, honren a todos.
cristianos, viviendo de acuerdo con su llamado, deben ser corteses y respetuosos a todas las personas. A veces la tentación es decir, no, pero esos son incrédulos, y porque son incrédulos yo no tengo que tratarlos con respeto y dignidad. Falso. Toda la humanidad está hecho a imagen de Dios. No estoy diciendo que están actuando de una manera que glorifica el Señor, pero el hecho que están hechos a imagen de Dios significa que ellos son dignos de respeto y honor. Nuestra prueba es esta persona está hecha a imagen de Dios, entonces son dignos de dignidad y respeto. La segunda categoría, amen a los hermanos. Nota que aunque la Biblia dice tienes que honrar a todos, para los hermanos es un nivel más alto. No solamente tenemos que honrar los hermanos, pero tenemos que amar los hermanos. Este es un llamado más alto. Gálatas 6:10 yo creo que pone en una manera entendible. Gálatas 6:10. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Eso es todo. Si yo puedo hacer algo bueno a cualquier persona, debo hacerlo. Pero mira, y especialmente a los de la familia de la fe. Es decir, un ejemplo práctico. Si yo veo dos personas con necesidades financieras y yo tengo $1,000,000 que yo puedo regalar y puedo hacer para aliviar un poco de sufrimiento. Yo tengo mi prójimo que es un pagano y yo tengo mi hermano en la fe. ¿Cuál escojo? Eso es fácil. Aman a todos, pero especialmente los hermanos en la fe. Pues eso es fácil. Yo siempre inclino hacia mis hermanos en la fe, porque eso es donde yo tengo que invertirme más. La realidad es que nuestro amor y trato hacia nuestros hermanos debe exceder el trato que tenemos para los perdidos. Ustedes ya saben, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Nadie sabe que somos discípulos a Cristo, no dice, saben que ustedes son discípulos por cómo aman tus amigos inconversos. No, van a saber que somos discípulos como amamos uno a los otros aquí en el cuerpo. Y la palabra amar aquí es agape, que ese es el tipo de amor que autosacrificia. Ese es el amor abnegado de decisión, de elección. Servimos los hermanos aún a coste de nosotros mismos. Eso no está basado en los méritos de la otra persona, ni en sentimientos. Justo esta semana estaba hablando con alguien que escribe, no, ya no amo a mi esposa. Y lo que dije es, ¿qué no importa? Comienza a amarla. No, pero no me siento nada de afectos para ella. A mí no me importa. Ama a tu esposa, pero yo no la amo. Entonces comienza a amarla. La Biblia dice, ama a tu esposa, pero no, es que casi somos compañeros de cuarto. Entonces ama a tu prójimo. ¿Y quién es más prójimo que la persona que vive en la misma casa? Ama a tu prójimo. La verdad yo creo que somos enemigos. Ama a tu enemigo. Y si alguien está esperando que me siento muchos afectos para mis enemigos, no entienden el tema. El punto no es que me siento tanto afecto y por eso amo a la persona. No, yo amo en servicio, en acción. Ese es un amor de elección. Dice después, teman a Dios. Y notamos aquí que temer Dios se contrapone a honrar al rey. Vamos a ver en un momento. Esto porque dice, teman a Dios, honren al rey. No dice, teman al rey. Teman a Dios, honren al rey. Eso nos muestra que nuestra máxima lealtad es a Dios, no al rey, ni cualquier otra autoridad que Él ha colocado sobre nosotros. Este temor de Dios es el fundamento para que podamos cumplir los otros 3 mandamientos, de honrar a todos, honrar al rey y amar a los hermanos.
Pero como dije, es importante notar que Pedro no dice honrar, o no dice teman el rey. El temor y la reverencia es solamente para Dios. En cambio, él utiliza la misma palabra que usa para describir cómo debemos tratar todas las personas. Honra a todas las personas, honra al rey. Y él pone, en esa declaración, está haciendo algo que realmente de pronto no entendemos súper bien. Está poniendo en el mismo nivel las personas ordinarias de la vida y el rey. El rey no es como otra clase de persona que debo adorar el rey y tratar bien las personas. No, es que dice, el rey es el mismo nivel, de cierta manera, de autoridad, no, pero de valor de cualquier otra persona. Y eso es importante porque en ese entonces ellos creyeron que el emperador fue Dios y ellos mandaron la adoración del emperador, como tratarlo como rey. Es muy probable que Pedro se estuviera burlando del emperador en ponerlo en el mismo nivel de los hombres, pero más bajo de los hermanos y que Dios. Entonces el orden así: teman a Dios, aman los hermanos y muestran honor a los demás, incluyendo las autoridades en el gobierno. Eso es difícil para el gobierno porque el gobierno siempre desea tomar el lugar de Dios, siempre. Este es el principio fundamental de marxismo y comunismo, que el Estado puede ser su salvador. El Estado puede contestar todos tus problemas, puede solucionar todos tus dilemas. No, tú debes confiar totalmente en el Estado para alimentarme, para protegerme de mí mismo. Pero Pedro nos dice que no hay sustituto para Dios y que esos gobiernos están subordinados a Él. Es importante que cuando mostramos honor y respeto y aún oramos por los gobiernos indignos que no han ganado mi respeto, eso es lo que dice el Señor. Ora por Petro para su salvación, ora por el gobernador. ¿Por qué? Porque queremos, ese es 1 Timoteo 2, para que podamos darle sabiduría, para que podamos vivir en tranquilidad y paz acá. Esa es la idea. Y tenemos que pensar, Pedro estaba escribiendo no bajo de un Petro, un Biden o cualquier. Él está escribiendo cuando Nerón fue emperador. Y él era como uno de los gobiernos más inútiles en la historia romana. Pocos tuvieron menos mérito que él. Más allá que sus crueldades, él gobernó de una manera muy mal por la mayoría de su reinado, y más que la mayoría de los otros emperadores, reclamó la deidad. Si Pedro puede mandar a la iglesia que se sometiera a Nerón, escucha esta, quien solía coger cristianos, atravesarlos con una estaca y prenderles fuego para iluminar sus fiestas de jardines. Vamos a tener una fiesta de jardín, pero necesitamos iluminación porque no tenemos electricidad. ¿Sabes qué? Pues aquí hay un montón de cristianos, pues cogemos maqui y ponemos en un palo, obviamente no es tan cómodo, y vamos a prenderla, matándola para que ilumina nuestras fiestas. Eso es lo que estaba haciendo Nerón, un malandro completo. Los cristianos servían de iluminación mientras se quemaron. Y si Pedro está escribiendo bajo de ese tipo de rey, nosotros seguramente podemos someternos si nuestro gobierno adopta una postura que nosotros no consideramos tan correcto. Lamentablemente, con demasiada frecuencia los cristianos actúan como el mundo y lloriquean y se quejan y hablan mal de los líderes que Dios ha establecido sobre nosotros. Eso no puede ser porque es pecado y mancha nuestro testimonio. El mundo sí lo hace, pero los cristianos no lo hacemos.
Quejarse contra los líderes que Dios ha colocado sobre nosotros es quejarse contra Dios mismo, su soberanía, su sabiduría y su plan omnisciente. Romanos 13:1, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Pues la verdad eso es difícil, especialmente cuando un líder es horrible. Y mira, si estoy en Colombia no cambia nada, si regreso a los Estados Unidos peor, creo. Por lo menos Petro sabe dónde está en cualquier momento. El presidente de los Estados Unidos no, está perdiendo su mente, literal. Entonces, ¿qué? Es fácil criticar un líder, pero en el pasado el Señor me confrontó mucho de eso porque yo estaba criticando muchísimo. Y el Señor básicamente me confrontó con ese pasaje de Romanos 13 diciendo, ¿y quién puso ese rey ahí? ¿Tú? Entonces, ¿tú crees que yo me equivoqué? ¿Tú crees que yo no sé qué estoy haciendo? De pronto, Colombia tiene el presidente que tiene porque el Señor quiere castigar al país por su rechazo de Dios. Pues eso no es para nosotros saber ni pensar. Nosotros solamente tenemos que confiar en el Señor. Y mira, la iglesia tiene un deber de llamar a arrepentimiento el presidente o el gobernador o cualquier otro tipo que está en su oficio que está mal. Lo que tú estás haciendo es pecaminoso, es tonto porque no funciona según lo que dice la Biblia y debes arrepentirse. Pues si lo hacen o no, eso no se trata de nosotros. Pero no debemos estar constantemente quejándose. Yo creo que ese es uno de los pecados respetables a veces en la iglesia. ¿Sabes qué? Vamos a pasar todo el tiempo juntos y nos quejamos del presidente. Eso no está bien. De hecho es pecado y debemos arrepentirnos nosotros. De pronto lo pienso, pero no lo digo. Y después trato con mis pensamientos, sabiendo que el Señor sabe más que yo. Él es omnisciente, yo no. Y Él siempre está cumpliendo sus propósitos a través de cualquier malandro. Y yo no tengo que preocuparme por eso. Solo hacer mi parte, que es someterme con humildad, con sumisión. Honrar, pero no temer el Estado, significa que la iglesia rechazó ser revolucionarios. Habló con respecto sobre el gobierno, pero seguía sin acceder a sus demandas religiosas. Solamente porque respeto y honro el gobierno no significa que voy a hacer todo lo que dicen. Y eso es lo que quiero hablar por el resto de esta sección en la sumisión del gobierno. Yo quiero hablar de las aplicaciones de que cuándo hacemos y cuándo no. Pero Pedro, tenemos que entender, Pedro dio un mandato general, o que represente una verdad general, que especificó qué cristianos deben hacer en las mayorías de las situaciones cuando confrontamos autoridades injustas del gobierno. Los creyentes deben estar inclinados a obedecer y someternos a los gobernantes. Eso es como el principio. Pero hay algunas cualificaciones, algunas excepciones. Ya hemos establecido que el hecho que el gobierno normalmente son dirigidos por hombres malvados, que odian a Dios, y a lo largo de la historia, los mayores perseguidores de los cristianos han sido los gobiernos. Siempre hacen la más persecución de todos. Eso significa que para el cristiano, obediencia a Dios triunfa sobre obediencia al gobierno. En la misma manera que cada cristiano rendirá cuentas al Señor en el día de juicio, cada político rendirá cuentas a Dios en el día de juicio por la manera que gobernaron en esta tierra. No son exentos de eso. Pues Santi y yo como ancianos somos autoridades, digamos, en la esfera de la iglesia. Eso no significa que nosotros no vamos a rendir cuentas al Señor en la manera que gobernamos la iglesia. Vamos a rendir cuentas. Porque Dios, no el gobierno, es la ley más alta para un cristiano
hay algunas situaciones donde un cristiano está obligado a desobedecer el gobierno. En particular en dos situaciones. Cuando la autoridad gubernamental manda algo que Dios prohíbe, un cristiano tiene que desobedecer. Y cuando un gobierno prohíbe algo que Dios manda, un cristiano está obligado a desobedecer. Y hay una tercera categoría donde el cristiano no está obligado a desobedecer. Ellos pueden elegir de obedecer o no, pero no están pecando si desobedecen. Tres categorías. Si el gobierno dice, tú no puedes hacer eso, y la Biblia dice, tienes que hacer eso, pues tenemos que obedecer a Dios. O si dicen, no puedes hacer eso, y la Biblia dice, tienes que hacer eso, desobedecemos el gobierno. Y la tercera categoría tenemos más flexibilidad. El gobierno dice, tienes que hacer eso. Pues ellos no tienen ningún derecho de mandar eso porque eso es fuera de su carril. Pero si quiero obedecer, yo lo puedo. Pero si no voy a obedecer, porque yo creo que ellos no tienen el derecho, no tengo que hacerlo. Y pues vamos a hablar de las consecuencias de eso. Pero para primero darles algunos ejemplos. En la misma manera, si la autoridad delegada se convierte en un tirano, saliendo de su esfera de autoridad, el cristiano tiene el deber de hablar en contra de su tiranía. Ahora la pregunta radica si desobediencia civil es el tema más sabio cuando no es pecado. Esa es la dificultad. Pero podemos ver, por ejemplo, en capítulos como Daniel 6, 22, que no estás pecando si desobedeces en esa tercera categoría. Daniel dice, mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti. Está diciendo, yo soy inocente delante del Señor y ante ti, aunque yo rompí tu ley, porque tu ley no fue justo, yo no soy culpable. No he cometido crimen alguno. Daniel pudo haber escogido orar en su mente. Eso es lo que dijo el rey. No puedes orar. Pues Daniel, pues vimos ejemplos de eso en COVID, ¿no? Daniel pudo haber escogido, no, voy a orar, pero orar en mi mente. O voy a cerrar mis ventanas para que nadie vea que estoy orando. Es decir, pudiera haber acomodado a la petición injusta del gobierno. Pero Daniel no hizo eso. Él abrió sus ventanas y oró en voz alta. Esa es la misma que COVID, ¿no? No, pues podemos congregarnos, pero virtualmente. Entonces sí podemos hacer lo que dice el gobierno, pero virtualmente. Y lo que estoy diciendo, y los que dijeron que no, pues no vamos a hacer eso, vamos a seguir congregándonos. Algunos atacaron a esas iglesias porque no, ustedes están pecando por no obedecer el gobierno. Pero esa es la misma categoría de Daniel. Y la verdad, yo creo que vamos a hablar de ejemplos, porque tarde o temprano cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar esas situaciones. Y realmente, gracias a Dios, debido a COVID y los encierros tiránicos del gobierno, tenemos muchos ejemplos recientes de cosas que todos hemos vivido. Entonces, gracias a Dios que ahora tenemos ejemplos. Pero primero, cuando el gobierno manda algo que Dios prohíbe, el cristiano tiene que desobedecer. Esto puede ver un líder gubernamental diciendo que tenemos que mentir o tenemos que hacer algo inmoral. De pronto no es tan común. Pero si ellos piden eso, la respuesta es no lo voy a hacer. O de pronto, en este momento no, pero seguramente va a pasar. De pronto ellos dicen, ustedes tienen que contratar homosexuales como facultad del seminario. Eso es lo que están tratando de hacer en los Estados Unidos en este momento. Colombia está un poco atrasado en la ruta, pero todo va para allá. Ustedes tienen que contratar homosexuales o transgéneros, incluso en sus instituciones religiosas. Pues ¿sabes qué? No vamos a hacer eso jamás. Porque la Biblia dice que no. Entonces, a mí no me importa lo que dice el gobierno si esa es la situación. Voy a obedecer a Dios, no al gobierno. O de pronto una policía dice, dame un soborno.
pero Dios prohíbe eso. Entonces yo no puedo obedecer ese mandato. La segunda categoría, cuando el gobierno prohíbe algo que Dios demanda. Hay más ejemplos aquí. El cristiano tiene que desobedecer. Si el gobierno me dice que una iglesia no puede congregarse, no solamente ciegamente obedecemos al gobierno porque dicen que no. Eso es lo que sucedió en COVID. Esto claramente va en contra de lo que dice la Biblia. Hebreos 10, 24 a 25. Hebreos 10, 24 a 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Es un pecado dejar de asistir a la iglesia como un patrón de vida, de costumbre. Yo no asisto a la iglesia, estás pecando. Necesitamos la comunión del cuerpo y todo lo que provee, y quedarme en casa mirando un sermón en línea no es lo mismo ni cuenta, digamos. Obviamente yo no estoy hablando que nació mi bebé la semana pasada. Pues bueno, ok, entiendo que pueden estar en casa con la bebé mirando el sermón, pero hay algunos, demasiados, obviamente no ustedes porque están aquí, que prefieren la comodidad de estar en su casa mirando hasta el milenio los sermones en línea, porque no entienden lo que es la iglesia, están pecando. No es un sustituto válido para ser parte de una iglesia local. Benji ha predicado varias veces en la naturaleza esencial de la iglesia, y como iglesia mismo miramos esa película, La Iglesia Esencial, que nos contó de eso. Entonces, si tienen más dudas, tenemos recursos para darte. Y si dejamos de congregarnos, estamos violando. Si el gobierno demanda que dejamos de congregar, ellos están violando su papel dado de Dios y tienen que estar desobedecidos. Debemos obedecer a Dios más que el hombre. O de pronto las autoridades nos dicen que nosotros no podemos predicar el evangelio públicamente, como hicieron como los apóstoles. Pues de pronto no tanto aquí en Colombia, pero sí hay algunos países donde sí ese es el caso. No puedes hacerlo. O las autoridades nos dicen que nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos con la vara, que es algo que yo creo que Colombia dice, tú no puedes hacerlo, es ilegal. Pero las escrituras nos dicen en Proverbios 13, 24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 22, 15, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. O Proverbios 23, 13 a 14, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con la vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Pues si el gobierno dice tú no puedes hacer eso, pues de malas lo voy a hacer. Obviamente yo no voy a hacer como jactándome de lo que no en el público y cosas así. Pues puedes tener mucho cuidado y hacerlo con sabiduría y no con un corazón que dice que tú no puedes decirme. No, es que incluso mi ejemplo fue mal porque yo dije de malas. Eso no es un corazón sumiso, perdóneme ya. Ese es el corazón del humano, es pecaminoso, ¿no? Entonces la verdad, la respuesta bíblica, no más pastoral, digamos, es esta. Pues qué pena, pero la Biblia dice que yo tengo que hacerlo y lo voy a hacer. Y cuesta lo que cuesta. Porque tengo que obedecer a Dios más que el gobierno. No digas de malas, eso fue mal ejemplo. Pero si el gobierno dice que ustedes no pueden predicar contra la homosexualidad o transgéneros, o ellos nos van a castigar. Eso ya está pasando en los Estados Unidos, eso ya está pasando en Canadá, tarde o temprano llegará acá. Pero nosotros decimos que no, tenemos que predicar todo el consejo de Dios, incluyendo su perspectiva en la sexualidad humana.
Y debemos llamar que es pecado, pecado. Y debemos llamar al arrepentimiento los que están en contra de la palabra de Dios. Y cuando los gobiernos dijeron que en COVID tienen que quedar en casa, realmente estaban en efecto preveniéndonos de cumplir los unos de los otros, de poner en práctica nuestros dones espirituales para la edificación del cuerpo, etc. Y entonces, con mucho respeto, no obedecemos esos mandatos. Y ¿por qué enfatizo tanto esto? Porque yo creo que COVID era un ensayo. Yo creo que van a hacerlo de nuevo, van a buscar otra razón. Entonces tenemos que estar listos y preparados, porque lo que vamos a hacer cuando pasa la segunda vez. Eso no es algo como, ya espero que hemos visto en COVID, eso no es algo de teoría, ya pasó. Y muchos de nosotros respondimos en una manera no bíblico. Y ahora, en momentos de tranquilidad, de paz, tenemos que fortalecernos para lo que seguramente va a venir otra vez. En todos esos casos, y yo podría inventar más, el cristiano es obligado a desobedecer, porque tenemos que obedecer a Dios en vez del hombre. La tercera categoría es un poco más complejo. Cuando el gobierno abandona su diseño dado de Dios, sale de su carril y comienza a mandar cosas que no tiene derecho a mandar, aunque en sí de pronto no son necesariamente pecaminosos. Por ejemplo, el gobierno en COVID de pronto estaba diciendo cosas que no eran necesariamente contra las escrituras y no estaban necesariamente prohibiendo cosas que las escrituras mandan, pero se metían en áreas donde no tienen derecho a meterse o interferirse. Un ejemplo, cuando ellos dijeron, ok, mira, pueden congregarse, gracias por el permiso, pero ustedes pueden congregarse, pero solamente una cierta cantidad de personas, y solamente con tapabocas, y solamente si todas las personas son 10 metros de distancia. Pues de pronto alguien dice que no, pero no, están permitiéndonos congregarnos o congregarse, pero tienen sus límites, pero que no son pecaminosos en sí. Si nosotros como pastores decimos que no, pues cada persona tiene que tener tapaboca, pues eso no es en sí pecaminosa. Pero lo que pasa es que el gobierno no tiene ningún derecho bíblicamente de meterse en la iglesia y decirles cómo deben adorar y cómo pueden adorar. O también dicen, oye, ustedes pueden congregarse pero no pueden cantar. Pues un gobierno puede decir, tú tienes que vacunarte. Pues eso es una decisión que realmente eso no cabe dentro del carril que el Señor ha dado a ellos. ¿Sabes qué? El gobierno no tiene derecho de hacer eso. O de pronto, alejándome de COVID, una policía puede decir, tú tienes que hacer algo que no tiene la autoridad de demandar. Y si tú quieres hacerlo, bien pueda, pero no estás obligado a hacerlo. Es decir, si nosotros decimos que sí, vamos a congregarnos porque es lo que dice el Señor, y de tener 2 metros de distancia, no vamos a hacer eso, porque la Biblia, primero, el gobierno no puede decir eso, porque eso es fuera de su carril. Se han convertido en un tirano. Pero tampoco nosotros decimos pero si como pastores decidimos, sí, para la protección de la congregación lo vamos a hacer. Ahora fue una decisión de la iglesia, eso es bajo de la esfera que tenemos. Pero si decimos que no, pues si una persona quiere entrar en la iglesia sin tapabocas, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes son adultos, entienden que cada decisión tiene consecuencia, y si ustedes reconocen, pues hay el riesgo sin tapabocas que algo pase. Si ustedes son adultos, no es mi trabajo ni autoridad de meterme en tus vidas sin tratar de controlarse. Mira, si ustedes quieren tapabocas, ok, pero si no, también. Lo que me importa es que están aquí adorando al Señor lo más posible que pueden entrar. Si es 200, 500, 1000, pues lo que quiero es que la gente escuche la palabra, conozcan al Señor y se arrepienten y viven su fe en una manera que la Biblia demanda. Debo
aclarar algo. En todos esos casos, si decidimos obedecer el gobierno o Dios en vez del hombre y desobedecer el gobierno para glorificar a Dios o porque no tenemos la obligación de obedecer, tenemos que reconocer que el mismo Dios, el mismo gobierno, digamos, que tiene el derecho de llevar la espada, puede aplicar injustamente la espada en contra de nosotros por obedecer a Dios. Es decir, si desobedecemos el gobierno, aun si tenemos una obligación a hacerlo, debemos estar listos, someternos humildemente a las consecuencias de esa decisión sin quejarnos, confiando que el mismo Dios que dio a esas autoridades el poder de llevar la espada y tomará la venganza en ese mismo gobierno que abusa de autoridad. Es decir, a veces obedecer el gobierno nos va a costar, o obedecer a Dios en vez del gobierno nos va a costar. Y si decidimos, no vamos a dejarnos de congregar y comienzan a poner multas o echan Santiago en la cárcel, pues eso es una consecuencia. El gobierno está mal por hacerlo, son tiranos, pero ¿sabes qué? Nosotros decidimos, obedecemos a Dios aceptando las consecuencias de un gobierno malvado y no nos vamos a quejar. Vamos a decir, como los apóstoles, vamos a regocijar en la oportunidad de sufrir por hacerlo bien. Que varias veces menciona en 1 de Pedro, es mejor que sufres por ser justo que injusto. Pero vamos a sufrir por ser justos. Y a veces vamos a desobedecer el gobierno, y el mismo gobierno que por toda la historia ha perseguido los cristianos, va a hacerlo de nuevo, y algunos de nosotros vamos a sufrir. Un empleador nos va a despedir o sacar de la empresa por hacer lo correcto, y nosotros en ese momento decimos que mira, mi meta es glorificar a Dios, y si sufro por eso, lo sufro. Pero solamente porque obedecemos al gobierno o el Dios en vez del gobierno no significa que no vamos a tener consecuencias. Seguramente va a traer consecuencias y lo aceptamos con un corazón sumiso, humilde. Jesús es nuestro modelo en eso. Capítulo 2 de 1 de Pedro 2, 23. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Confiamos que Dios se vengará a ellos que nos maltratan, incluyendo gobiernos injustos, y podemos tener confianza que Dios sí está glorificado y nosotros recibiremos honor cuando sufrimos injustamente para la justicia. Podemos descansar en el hecho que Dios es soberano aún sobre el sufrimiento, y en sufrir de tal manera llegamos a ser como Cristo, participando en sus sufrimientos. 1 de Pedro 2:19. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Capítulo 3:14. Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. 3:17-18. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 4:19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Una y otra vez en 1 de Pedro dice, ustedes van a sufrir. Gloria a Dios. Aseguran que sufren por ser justo y no por ser insumiso. Aún en la sumisión vamos a sufrir. Y yo no tengo tiempo, pero yo creo que uno de los mejores ejemplos en las Escrituras, aparte de Jesucristo, es Esteban. En Hechos 10, en Hechos 7. Ellos están actuando de una manera injusta contra él, acusándolo, hasta que al final se lo matan.
con piedras. Pero en todo ese tratamiento injusto, él aprovecha la situación para proclamar el evangelio. Hasta el momento cuando está muriendo mismo ahí, está diciendo: Señor, perdónalos, orando para ellos. Está sufriendo por hacer lo correcto, como nosotros sufriremos. Pero ¿sabes qué? Él lo hizo no con un corazón rebelde gritando: tú no tienes derecho de tratarme así, tú no puedes hacer eso es injusto. No, ¿sabes qué? Le encomienda al Señor y ora y predica el evangelio. ¿Y sabes qué pasa? El mismo Saulo que estaba ahí maltratándolo, poco después se convierta. Seguramente parte conectado con lo que pasó con Esteban, el ejemplo que dio, la oración que oró. Y mira, eso nos devuelve al punto, en eso volvemos al punto. ¿Por qué sufrimos así? ¿Por qué nosotros nos sometemos incluso en la injusticia? Para ser un testimonio, para evangelizar, para no negar el evangelio que estamos predicando, como Esteban en Hechos 7. Él predicó y se sometió en una manera, y vivió de una manera, y murió de tal manera que reflejó el evangelio que acaba de predicar. Y el Señor lo utilizó para su gloria. Y de eso salió Saulo, uno de los, después Pablo, o también, no después Pablo, también conocido como Pablo, uno de los fuerzas mayores para el reino de Dios en toda la historia. Sufrimos bien, pero lo hacemos con un corazón sumiso, no rebelde. A veces tenemos que desobedecer porque amamos a Dios más que el gobierno, pero incluso en eso, con un corazón sumiso, humilde, con honor, no como dije aquí, de malas, eso no es. Y el Señor puede estar glorificado en eso. Ese es el punto de este pasaje. Sométense con honor para dar testimonio que realmente somos diferentes que el mundo. Oremos. Señor, que nos ayudes, que nos ayudes a someternos con más humildad y honor. Danos el valor de ejercer desobediencia civil si es necesario en el futuro, y la humildad de sufrir bien cuando glorificar a Dios es costoso y doloroso. Señor, te agradecemos porque no solamente prometes que el sufrimiento viene, pero nos instruyes cómo sufrir bien y nos das modelos como Esteban, y más que todo como nuestro Cristo Jesús, nuestro Salvador, la única esperanza que tenemos. Pues Señor, a veces no somos sumisos, a veces somos rebeldes. Esa es mi tendencia, la verdad. Mi tendencia no es ser tan humilde en esa área. Pero te agradezco que aunque fallo mucho, y nosotros aquí fallamos mucho, y tenemos que de pronto arrepentirnos en la manera que hemos hablado mal del gobierno, del presidente, de no sé qué. Señor, si estamos en Cristo, podemos arrepentirnos sabiendo que somos libres del castigo, libres de la condenación, libres de la esclavitud del pecado, y que podemos descansar en el hecho que tú nos ves a través de la perfección de Cristo en esta área. Merezco ir al infierno por mi corazón insumiso. Merecemos ir al infierno porque no somos perfectos en esta área como demandas, pero Cristo sí fue perfecto. Se sometió perfectamente, sufrió perfectamente. Cuando lo ultrajaban, no ultrajaba.
sino encomendó su espíritu en Dios que toma la venganza. Queremos hacer lo mismo, queremos descansar en la obra perfecta de Cristo en nuestro lugar. Gracias por eso. Ayúdanos a ser mejores con el poder del Espíritu aquí en adelante. En nombre de Cristo Jesús. Amén.